Queridísimos hermanos en Cristo, hoy es el cuarto domingo de Cuaresma, también conocido como Domingo de Letare o Domingo de Alegría. Los invito a reflexionar conmigo sobre el tema La luz impacta la vista a través de la gracia. La luz impacta la vista a través de la gracia. Hay un himno famoso en inglés, escrito por John Newton, clérigo anglicano inglés, conocido como Amazing Grace, que significa gracia asombrosa. Era conocido por vender seres humanos en el comercio de esclavos. Un día recobró el sentido y se dio cuenta de lo miserable que estaba hasta que Dios lo encontró. Luego escribe esta letra. Gracia asombrosa, qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me encontraron. Estaba ciego, pero ahora veo. Fue la gracia que le enseñó a mi corazón a temer. Y la gracia alivió mis temores. Cuán preciosa apareció esa gracia, la hora en que creí por mi primera vez. John Newton en este himno reconoce cómo la gracia de Dios lo había llevado tan lejos en la vida. Al igual que el caso de John Newton, en el Evangelio de hoy, Jesús entra en contacto con un ciego que nunca había visto desde su infancia. Escupió en el suelo e hizo barro con la saliva y untó los ojos del hombre con el barro y dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé. Después de esto, el hombre recobró la vista. Jesús no solo nos demuestra que Él es la luz del mundo, sino de hecho la fuente de la luz. La gracia de Dios es como esa fuente de luz suprema. La expresión de alegría del ciego ya indica cuán significativo es recuperar la vista. Y esto explica la esencia de lo que hoy celebramos llamado Letare o Domingo Gozoso. Siempre que hay luz, hay vida que nos da alegría para vivir. En relación con esto, la segunda lectura nos convoca a caminar en la luz del Señor como ahora somos hijos de la luz. Porque una vez estábamos en la oscuridad solo para haber sido salvados por la gracia a través del bautismo que nos dio nueva vida. Ser ciego no solo podía ser físico, sino también espiritual. La primera lectura de hoy nos da una escena donde Dios envió a Samuel a Jesse el Belén para buscar al rey que él mismo se había provisto entre sus hijos. Al ver a Acab, se convenció de que él era el elegido. Aunque tenía ojos,
no podía ver para determinar a quién Dios le había enviado a elegir. Estaba más bien conmovido por la aparición de Acab, al igual que sus otros hermanos, antes que sus corazones. Para sorpresa de todos ellos, era a David, el despreciado, que estaba entonces en el campo, a quien Dios quería. Como dice el refrán, a veces las apariencias engañan. Una cosa que debemos tener en cuenta es que lo único peor que ser ciego es tener vista, pero no visión. La luz, al igual que la gracia, elimina la oscuridad y los obstáculos respectivamente, que ni siquiera sabemos que existen. Organizan nuestras vidas para que nos veamos obligados a mirar hacia adentro. Que Jesús nos conceda su gracia para que aquellos, al encontrarnos con aquel que es la verdadera luz del mundo, ganemos vista y visión para ver. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén.